El 4 de mayo, millones de personas celebramos un día muy especial en la cultura popular, una galaxia muy lejana que le fascina a varias generaciones. Esta película está fuertemente inspirada en la ciencia ficción clásica y tanto sus atmósferas como sonidos utilizan sintetizadores. En este video hablaremos en particular de uno de los personajes más icónicos de la saga, un droide de navegación que en América Latina de manera cariñosa le llamamos Arturito. Y aunque solo es un droide que se comunica a través de blips y chirridos, es uno de los personajes más emotivos y expresivos de toda la galaxia. Para celebrar el May the 4th vamos a recrear la voz de R2-D2 con nada menos que un sintetizador de la V-Collection de Arturia. Estoy hablando del ARP 2600V. ¿Se dan cuenta? R2-D2, Arturia, ARP. Ahora todo tiene sentido, así que acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. La voz de R2 fue creada por uno de mis más grandes ídolos, el increíble Ben Burtt. Ben menciona en varias entrevistas que fue una de las voces más difíciles de hacer de toda la saga, porque no solo tiene que interactuar con otros actores, sino generar emociones y poderse expresar. Una cosa fantástica es que al comunicarse de manera abstracta, R2 logró empatizar con distintos públicos, incluso los que no son anglosajones. Por ejemplo, en América Latina le decimos cariñosamente Arturito, es decir, utilizamos un diminutivo y nos estamos refiriendo a un robot. Este tipo de empatía, este tipo de cariño es gracias a este lenguaje tanto corporal y auditivo que tiene este personaje. Para generar la icónica voz de R2, Ben utilizó el increíble ARP 2600, un sintetizador que tiene unos increíbles osciladores, también filtros y es de formato semimodular. Lo más interesante es que no necesariamente utilizó los osciladores, sino realmente la resonancia y el circuito Sample and Hold. Además, para crear emoción, utilizó su voz para disparar los envolventes y mezclar todo esto mediante modulaciones cruzadas, por lo cual el resultado es empático y tiene esta característica infantil que nos hace amar tanto a este personaje. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el ARP 2600V de la V-Collection y tratar de aproximarnos lo más posible a crear la icónica voz de R2-D2. Pues ya tenemos por acá nuestro ARP 2600V que se ve sensacional en naranja. Debemos recordar que mucho de este ARP 2600 está normalizado, es decir, hay conexiones preexistentes. Por ejemplo, aquí si quitáramos este primer cable, escucharíamos una forma de onda cuadrada que es la que está mandando previamente nuestro oscilador controlado por voltaje número 2 aquí a la mixer que va a ir a nuestro filtro controlado por voltaje. Por ejemplo, vamos a escuchar una octava abajo. Pero para romper esa normalización, por ejemplo, podemos enviar el triángulo al VCO2. Pero ahora no vamos a usar nada de esto, vamos a bajar esto. Y lo que queremos es utilizar el circuito resonante. El filtro es lo que más nos interesa en este parche y vamos a hacer que llegue a toda la resonancia y vamos a bajar un poco la frecuencia de corte. Y entonces ya empezamos a encontrar lo que queremos. Notamos que ahora está controlado por el ADSR, pero no es lo que necesitamos o no por lo menos ahora. Lo que necesitamos es controlarlo vía el teclado. Mira. Podemos ver cómo estamos tocando el teclado acá abajo. Ahora, realmente, si recordamos la voz de R2, es bastante aleatoria, es decir, continuamente está cambiando, pero no con un patrón reconocible, o por lo menos no a primera oída. Algo que podemos utilizar es el circuito que tenemos aquí abajo, un circuito fantástico que se llama Sample and Hold. Lo que hace es que toma una muestra de nuestro ruido, nuestro generador de ruido, y cada que mandamos un gate o parte del reloj interno, toma esta muestra, la captura, la mantiene y la envía a cualquier lugar que queramos. De hecho, aquí tenemos prenormalizada, o más bien normalizado, en algunas como el VCO2, el VCO1. Lo interesante de esto es que también tenemos la salida independiente y la podemos enviar. De hecho, lo vamos a hacer a nuestra altura
de control de voltaje que estaba asociada al teclado. Cuando tocamos una tecla, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Primero, porque no tenemos un buen nivel, es decir, tenemos que aumentar el nivel del sample and hold. Sigue sin pasar nada porque no estamos utilizando el ruido de manera suficiente. Perfecto, ahí va tomando forma. Ahora, ¿qué tal si subimos un poco esto? Ahí empieza a tener un poco más de sentido. Y muchos de los parches se quedan hasta aquí, enviando el sample and hold a la altura tonal o a la frecuencia de corte, y con eso dicen que se parece. Pero realmente recordemos que Ben Board está utilizando también un seguidor de envolventes que podría estar de este lado con un micrófono para lanzar, disparar los envolventes. En este caso no tenemos un micrófono, pero podemos hacerlo de otra forma. De este lado también tenemos forma de enviar a nuestro filtro una modulación obtenida de nuestro VCO2, que aquí ni siquiera estamos ocupando este parche, así que lo vamos a quitar. Entonces, esto es lo que empieza a generar esta sensación de modulación cruzada tan característica en la voz de R2. Miren, escuchen esto. Aquí ya tiene un poco más de sentido. Como podemos animar esto es que tenemos aquí abajo un secuenciador por pasos que es bastante útil. Lo que vamos a hacer es utilizar cada uno de estos 16 pasos y enviar la altura de estos 16 pasos a que controle nuestro VCO2. Para hacerlo, enviaremos esta salida de control de voltaje a justo la altura tonal o el keyboard CB de nuestro oscilador número 2. Es decir, cada vez que avancemos en uno de estos pasos, podremos cambiar la altura tonal de nuestro oscilador, en este caso el número 2. Para avanzar de paso nuestro secuenciador, podemos enviarle un gate al step y cada vez que presionemos una tecla, iremos avanzando en nuestro secuenciador. Ahora lo que podemos hacer es definir una cantidad de modulación, quizás un 30% o 0,3, y ir viendo los semitonos aquí, por ejemplo. Por ejemplo, ahí suena bastante bien la modulación. Vamos a bajar el siguiente. Casi que una modulación tipo ring modulator. Y aquí podemos ir eligiendo propiamente las diferentes gesticulaciones o modulaciones de R2. Cada vez que presionamos una tecla, va a ir avanzando nuestro secuenciador. Me gusta tener algunas más altas para que tenga este sonido como de chiflido. Ahora podemos incluso iniciar nuestro secuenciador cada vez que presionemos una tecla. Esto nos va a ayudar a crear las articulaciones que de alguna forma Ben Board hacía con la boca. Nosotros lo haremos a partir de nuestro secuenciador. Vamos a presionar una tecla. Una cosa que podemos hacer es utilizar el ADSR. De esta forma podemos cambiar también la caída del envolvente de manera lineal en este caso, y podemos elegir tanto del ataque, decay, el sostenido y la relajación, cambiando un poco la articulación de la voz. Una parte que a mí me hace falta en este parche es hacer que R2-D2 grite. Si se acuerdan, siempre hace como un wow. Ese tipo de envolventes los podemos utilizar desde el AR que tenemos aquí, es decir, tenemos un ataque y un release que nos genera otro envolvente extra. Además, lo podemos enviar de alguna forma a ciertos lugares para que nos pueda dar este
este cambio también tonal. Para que escuchen qué está haciendo nuestro AR, primero voy a enviarlo a mi oscilador número 1 y le voy a abrir un poquito de este lado para que escuchen cómo está actuando. Voy a mover aquí tanto el ataque como el release y debería ser un wiu. Ahora vamos a enviar este AR a nuestro control. Y es como si estuvieran gritando un poquito más. Incluso una cosa interesante que tiene es que también tenemos unos procesadores de voltaje. Una cosa que podríamos hacer es enviar a estas dos entradas de modulación, por ejemplo, tanto en nuestro sample and hold como nuestro AR. Y aquí lo que vamos a lograr es mezclar con la salida un poco estas dos señales y poder elegir entre los gritos y las partes más secuenciadas. Incluso podemos enviarle un oscilador de baja frecuencia de este lado y poderlo modular. Ahora, para darle los toques finales, vamos a bajar un poquito el release y podemos modular estas dos perillas. La primera, la que nos ayuda a procesar los dos voltajes. Y la segunda, también de manera manual, podemos cambiar el rate o el tiempo de este sample and hold. Sin duda alguna, gracias a la fuerza del ARP 2600V de la Big Collection, nos acercamos bastante a la icónica voz de R2-D2. Seguramente nos hicieron falta algunos detallitos, pero estamos bastante cerca. Lo interesante es que aunque no seas fan de la saga, este tipo de sonidos generaron una gran cultura alrededor de los robots y de cómo deberían hablar. Por ejemplo, en un comercial, Susan Chiani hizo una cosa muy interesante con una lavadora que te voy a dejar por acá arriba. Además, este tipo de robots seguramente han evolucionado y el mismo Ben Burtt años más tarde trabajó con la icónica película de Wall-E, que si no han escuchado el diseño sonoro se lo recomiendo, casi que hace chillar, porque además utiliza una cierta humanización de estos robots que genera una empatía fantástica. Al final, los robots están tan cerca de nosotros que hemos aprendido a amarlos. Así que celebrar el May the 4th y que la fuerza los acompañe. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.